hombres, de esos 100, 10 hombres poseen autismo, Sexo uno masculino, sexo masculino y uno sexo femenino, por ejemplo, ¿no? Excelente. O sea, siempre hay una predominancia en los hombres. Es algo que todavía se está estudiando. Ok. Ahora, ¿qué hacer? Siempre me gusta ubicarme primeramente en los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres es la respuesta contundente para el desarrollo de estas potencialidades que tiene que hacer este niño. Entonces, el primer paso es como que el padre realmente acepte el diagnóstico, porque siempre el papá le afecta, obviamente porque somos seres humanos y tenemos el derecho de conectarnos con esa emoción que genera el tener un diagnóstico, mi hijo, digamos que como ese duelo. Y también el papá empieza como una etapa de peregrinar, ¿no? De que no, tal vez voy a buscar otras opiniones, ¿ok? Pero el aceptar creo que es una base fundamental, ¿no? Dentro de este proceso, vivir esta fase del duelo, que es como que pasa por esta negación de que mi hijo tenga algo y que puede entristecerte, puede darte rabia, pero también la base fundamental de esta superación es la aceptación, ¿no? ¿Para qué? Para yo empoderar a mi hijo. ¿Y cómo le empodero? Bueno, buscando un equipo multidisciplinario, que es el primer paso, ¿no? Es decir, evaluación con el neuropediatra, evaluación con el psicólogo, con el psicopedagogo, con el terapista del lenguaje, y en este caso si pudiésemos tener la terapia ocupacional. Ese es el primer, es como que el primer paso que puede catapultar a lo que es la intervención del diagnóstico, porque todos en cada una de sus áreas pueden saber cuáles son las potencialidades del niño y las dificultades para saber de qué manera vamos a trabajar, por así decirlo. Sí, así es. Muy buena ese preámbulo en función al tema que estamos analizando hoy, como lo es qué hacer luego del diagnóstico del autismo y u otros trastornos del neurodesarrollo. Así que vamos a hacer que como padre, suponte que me acaban de decir que sí, diagnosticar sin duda alguna a un niño, uno de los hijos, con autismo o con TDAH, es decir, trastorno con déficit de atención e hiperactividad o síndrome del espectro autista. Al fin y al cabo son situaciones que tenemos que tomar en cuenta como padres, es decir, ser un poco más prudentes y más sigilosos o tal vez un poco más atentos a ese niño que a los otros que no poseen este trastorno del neurodesarrollo. Por lo tanto, ya eso, como tú lo acabas de comentar, me inserta en mi mente una condición que tengo que superar todas esas etapas del duelo, porque al fin y al cabo sí, son duelos, porque uno no quiere, no acepta. Primero que todo, uno entra en ira y en negación. Y dice, no, no puede ser, mi hijo no puede tener eso, yo lo veo normal, en fin. Y entonces la ira y la negación, que son las primeras etapas de un duelo, uno se enfrasca allí, entonces comienza a ir a varios especialistas en función de que el especialista te diga, no, no, vale, eso no es así, cuando realmente lo es, o viceversa. De pronto el niño le dicen que está todo bien cuando realmente tiene un problema del autismo. Eso ha pasado. Y de tal manera que es importante tomar en cuenta esos detalles. Por lo tanto, el padre, la madre, la tía, etcétera, el familiar más allegado o el que está responsablemente bajo el cuidado, responsablemente cuidando a esa criatura, a ese niño, entonces va a caer en esas etapas, en la ira, en la negación, e incluso para llegar a la negociación es muy difícil porque no acepta hasta que por fin llega a manos especializadas, como en el caso suyo, y tú entonces lo encaminas a que haya una negociación. Posterior a la negociación va a existir una depresión, porque yo voy a caer en depresión, porque decir no puede ser, no puede ser, hasta que por fin evoluciona a la aceptación. Y de allí en adelante el niño es beneficiado, porque entonces buscamos las armas suficientes para poder encaminar a nuestro hijo o a nuestro querido familiar a que sea entonces evitar las consecuencias, las complicaciones, etcétera, etcétera. Pero entonces, tú que eres la experta, y gracias por estar en nuestro programa, sin duda, te agradecemos enormemente que estés
hoy con nosotros analizando este tema, como lo es qué hacer posterior al diagnóstico de autismo u otros trastornos del neurodesarrollo. Entonces, ¿qué le dices tú al padre? Una vez que el padre llega a tu consulta y te dice, mira, mi hijo tiene 3 años de edad y me dijeron que tenía movimientos estereotipados o sencillamente no tiene contacto visual con las personas o sencillamente no lo aguantan en el preescolar o en la casa de cuidado. ¿Qué le dices tú al padre? Es decir, ¿cómo conllevamos a ese padre a que pase por todas esas etapas de duelo y que finalmente diga, sí, yo estoy de acuerdo con tu diagnóstico? ¿Cuáles son las estrategias a seguir? Bueno, lo primero es que cuando llega un caso como el que usted acaba de comentar, es decirle al papá que el niño necesita una evaluación, ¿ok? Que el niño necesita ser observado, aplicarle una serie de pruebas psicológicas estandarizadas para poder llegar a un diagnóstico, ¿ok? Eso se basa más o menos como en 4 o 5 sesiones. Se hace un informe, al papá se le da este informe con toda la problemática, por así decirlo, ¿no? O los resultados de la evaluación, y luego que le cae como este balde de agua, ¿no? Al papá, Sí, por de así acuerdo. decirlo, porque no es fácil, ¿no? Por eso es que yo siempre trato de hacer como mucho hincapié en los papás, porque de ello surge la herramienta útil y necesaria para este niño, porque es que si ellos no aceptan la condición como tal, el niño no puede tener un avance, porque realmente la salud mental de ese niño depende, por ser menor de edad, de este papá. Entonces, una de las cosas es como sensibilizar a su papá, sensibilizarlo, hablarle a través de la psicoeducación de lo que es el autismo en este caso o algún trastorno del neurodesarrollo, y posterior a pasar un plan de intervención, ¿ok? Este plan de intervención es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos trabajando o vamos haciéndole ver al papá primeramente las potencialidades que tiene este niño, porque esa es la situación que nosotros tenemos que tomar en cuenta. A veces como que solamente, bueno, mi hijo tiene autismo, no va a salir adelante, se va a quedar allí como si se pudiese decir en el fracaso, y resulta ser que no, que cuando yo comienzo a buscar las estrategias, las áreas necesarias para poder brindarle a mi hijo, entonces yo puedo hacer que mi hijo avance. Entonces lo primero es ver cuáles son las potencialidades que tiene este niño, ¿ok? Lo segundo es la importancia que tiene la intervención temprana de este trastorno Ok. del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque el cerebro está en un proceso del desarrollo, un proceso de madurez, que por ejemplo nosotros podemos tratar a nivel de modificación de conductas, que podemos tratar a nivel de las terapias como la psicopedagogía, como una terapia del movimiento, que es parecido como una terapia ocupacional, donde vamos haciendo estimulaciones que van directa al cerebro, ¿ok? Por eso es que es tan importante como el diagnóstico a temprana edad, porque nos pasa mucho que nos llega, por lo menos ahorita me está pasando, que nos está llegando al consultorio autismo que nunca han sido diagnosticados ya con 14, 15 años Ok. o 18 años. Sí. Entonces, ahí, digamos, entra la palabra perfecta, que es mejor construir adultos sanos que reparar adultos rotos. Claro. ¿Por qué? Porque entonces ellos comienzan a tener como un mecanismo de defensa, como una serie de hábitos, una serie de rituales que ya siendo adolescentes un poco, no es que es imposible de quitar, pero sufre este adolescente o este adulto por este cambio tan drástico. Entonces, cuando el papá realmente acepta que su hijo tiene una condición, que su hijo hay que brindarle la ayuda necesaria para poder salir adelante, y creo que cualquier papá, aunque no le den un diagnóstico, siempre tiene como el deseo de que su hijo salga adelante a pesar de, Claro. ¿ok? Evidentemente, un papá que tiene un hijo con una condición le toca como un poco más fuerte, pero no hay batalla que Dios no nos pueda dar que podamos salir Amén. librados, Así es. que podamos salir adelante, que Él nos da la fortaleza, por así decirlo, para brindar la ayuda necesaria a esta población. Sí, totalmente de acuerdo y sé que es así porque Dios no te va a dar una carga que no puedas Totalmente, con totalmente. ella.